Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Saludos para todos, para la audiencia también. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es la importancia de concientizar en este día, en este Día Mundial del Riñón? ¿Cuál es la importancia para concientizar sobre ¿Cuál esta es, enfermedad, cuál no? es la ¿Cuál función es la del función riñón, no? también? Sí, sí, bueno, es fundamental, ¿no? Un poco todos los años, como dijiste, el segundo jueves de marzo se conmemora, o por lo menos para dar visibilidad a la enfermedad renal crónica. El lema de este año suma, que es cuidando a las personas y protegiendo el planeta. Es como para también darle un tinte ecológico al día. Todos los años cambia, porque para que no sea siempre lo mismo y canse y más o menos renovar un poco el ánimo de difundir. En la zona donde estamos nosotros puntualmente es fundamental lo que es la enfermedad renal crónica, porque para que se den una idea, la incidencia de la enfermedad renal crónica avanzada, puntualmente los pacientes en diálisis, que son las personas que ya los riñones prácticamente no funcionan, tanto Río Negro como Neuquén, la tasa de incidencia, es decir, los pacientes que ingresan a diálisis, es la tasa más alta del país. Arriba, casi duplicando lo que sería la media nacional. Ahora, siempre surge la pregunta, ¿por qué nosotros en esta zona tenemos tanta prevalencia e incidencia? La respuesta no la tenemos, tendríamos que hacer estudios para ver si hay algo acá en la población que favorezca eso, o simplemente es una cuestión de accesibilidad a la salud, etcétera. Pero en nuestra zona la verdad que es fundamental promocionarlo, porque también un dato a tener en cuenta es que imagínense que hoy, según la encuesta de nutrición hace 2 años, que se hizo a nivel nacional, 1 de cada 8 personas es renal crónica y la mayoría no lo sabe. Mm. Ujú. ¿Y cuáles son las razones por las que una persona puede comenzar a tener problemas de riñón? Puede ser hereditario, puede ser congénito, puede ser adquirido con los años. Sí, puede ser eso, tal cual. Las causas, las más importantes, el 70% de las causas de enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión. Ujú. Eso, de 10 personas, 7 tienen eso, y después el restante, el 30% del restante se reparte entre enfermedades que se llaman glomerulopatías, es decir, enfermedades que son propias del riñón. Después puede haber hereditarias, quísticas y otras patologías, pero fundamentalmente uno tiene que hacer foco en lo que es las personas diabéticas y hipertensas. Por eso cuando uno habla de promoción y de prevención, básicamente no se te puede escapar la persona que es diabética e hipertensa, pero también las personas mayores de 60 años deberían tener un control, las personas con obesidad deberían tener un control, las personas que tienen un familiar en diálisis deberían tener un control de su función renal. ¿Y cuáles son los estudios que pueden marcar un problema en los riñones? Bueno, en realidad son muy sencillos. Se pide un laboratorio en sangre que se llama urea y creatinina, y un Sí. laboratorio en orina, que es con una muestra simple, no hace falta juntar orina por muchas horas ni mucho menos. Ujú. Ese laboratorio que es urea, creatinina y orina, se hace en cualquier lugar. Se puede hacer en una salita, se puede hacer en un hospital, se puede hacer en una clínica. No son estudios de alta complejidad, así que es fundamental. Así como uno detecta la diabetes a través de la glucemia, Claro. uno detecta la enfermedad renal crónica a través de estos valores, y sinceramente es muy sencillo y es muy económico. Así que habría que tratar de hacer un diagnóstico temprano, porque cuando la enfermedad es muy avanzada, a veces ya se te pasó el tren de tratamiento y por ahí la persona no queda más que hacer un Un tratamiento, tra- entre comillas, paliativo, ¿no? Ujú. Ujú. O si no, un trasplante. Claro, el trasplante renal ya es cuando el paciente tiene una etapa muy avanzada de la Mm. enfermedad renal. Nosotros la dividimos en 5 estadios. El 1 sería el más leve, el 5 el peor, y la persona para un trasplante renal tiene que estar en el estadio 5, y la gran mayoría está en diálisis. Pero, como saben, la accesibilidad al trasplante en el país y a nivel mundial
Y es compleja, baja. claro. Sí, sí, la tasa de donación lamentablemente es baja en el país y es un problema, una problemática mundial. ¿Hay alimentos que pueden enfermar el riñón? Mira, es una pregunta compleja, interesante, porque en realidad, puntualmente en los chicos, en los niños, en los pacientes pediátricos, uno siempre trata de tener cuidado, como saben, de las carnes mal cocidas. Ujú. Eso sí tiene una relación directa con una enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico, que puede dañar los riñones. A veces no necesariamente asociado a la comida, pero puntualmente eso tiene una asociación. En los adultos a veces no hay una relación tan lineal con una comida y la enfermedad renal crónica, pero sí, si uno tiene una mala alimentación, te puede favorecer, por ejemplo, a un mal control de la diabetes, a aumentar de peso, a predisponerte a tener un daño renal, si sobre todo vos tenés una predisposición, porque tenés digamos, alguna predisposición familiar. Pero sí es clave la dieta, ¿no? La dieta que le dicen dieta mediterránea, que es la que más se conoce, que básicamente es comer fruta, verdura y una porción de proteína, que puede ser una pechuga de pollo, una costeleta, pero la famosa comida variada que se le Claro, dice, claro. y tratar de ser comida cocinada por uno. Viste que por ahí Sí. uno tiende a comprar en el supermercado esta comida que, digamos, empaquetada. Comida de Sí, paquete, que claro. la que por ahí se dice, las nutricionistas te dicen, la comida que agarrás en el supermercado y cruje, ese envase trata de evitarlo, porque Claro, viene ultraprocesado, congelado, entonces claro. se tiende a hacer la comida cocida por uno y preparada por uno. ¿Y el uso excesivo de analgésicos? Sí, mira, dentro de las recomendaciones que se dicen para tener, digamos, precaución y cuidar la función renal, el uso de los analgésicos es una recomendación clave, porque, digamos, ¿qué habla uno de analgésicos básicamente? Diclofenac, ibuprofeno, paracetamol, que son De venta libre. de venta libre, y a veces una persona se puede automedicar y tomar una dosis que se le ocurra, y a Excesiva. veces, sobre todo, cuando eso se prolonga en el tiempo, sinceramente cuando pasa una vez en el día que tomás un diclofenac, en general no debería pasar nada. El problema es cuando el consumo es crónico y la dosis no está controlada, puede generar una lesión, y hay una relación directa entre el consumo indiscriminado de analgésicos y la insuficiencia renal. Eso está súper demostrado. Doctor, aquí en la provincia de Neuquén funcionan dos consultorios para tratar la enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Uno en el Hospital Castro Rendón y otro en Chosmalal, ¿no? En el Hospital Exacto. Gregorio Álvarez. Sí. Sí, Esos son consultorios, es una iniciativa de Nación, de ajá, la Sociedad Argentina de Nefrología, en la que se empezaron a instalar estos consultorios ERCA, se llama, de ERCA de enfermedad renal crónica avanzada, en la cual se ven pacientes con enfermedad avanzada, sobre todo estadio 4 y 5, para que básicamente en esos consultorios uno le da una atención más interdisciplinaria, para favorecerle al paciente que después de ver al nefrólogo ujú, pueda ver directamente con un turno protegido a la nutricionista, que pueda ver si es diabético con un turno más fácil a la diabetóloga, Claro. y estamos trabajando también para que tenga más facilidad en la accesibilidad a lo que se llama trasplante preventivo, que es trasplante antes de ingresar a diálisis. Un poco Ujú. la idea del consultorio ERCA es trabajar interdisciplinariamente, con la trabajadora social también, claro. porque por ahí tiene una situación social en la casa que no le permite, por ejemplo, adherir al tratamiento, a la dieta. Claro. Entonces se trata de que se trabaje con todas las disciplinas. Ujú. Eso un poco es el fundamento del consultorio ERCA, que uno un poco lo hace a veces, pero ahí se le da como una entidad, y está bueno que el paciente sepa que va a ese lugar y de ahí puede pivotear hacia distintas especialidades. Claro. ¿Cómo está trabajando el equipo de trasplante? ¿Cuántos trasplantes se realizan más o menos En el año. en el año? Sí, nuestro grupo de trasplante es un equipo en realidad que viene trasplantando año a año cada vez un poco más. El año pasado
se trasplantaron 35 pacientes. El año pasado se llegaron a los 100 pacientes y por eso se hizo un acto también festejando el logro que para nosotros fue un hito, sobre todo ahora que es el único centro de trasplante de Neuquén, es el hospital público. Claro. La verdad que anualmente nosotros empezamos con trasplantando alrededor de 16, 17 pacientes y ha ido creciendo, y el año pasado fue el año que más trasplantamos, como te digo, 35 pacientes en un año, que para nosotros fue un logro que nos dio mucho orgullo. Tal cual. Según información oficial, hay actualmente 150 personas en lista de espera para trasplante renal en la provincia de Neuquén. Son 151 personas. ¿Y todos los trasplantados son de aquí de Neuquén o de otras provincias también? Nosotros actualmente, básicamente los que más se trasplantan son del Neuquén, de la provincia de Neuquén. Trasplantamos personas de Chosmalal, de San Martín, de Zapala, vienen de todos lados. Y por ahora también está un convenio con Río Negro, que se están trasplantando también pacientes de Río Negro. Así que básicamente, más que nada se trasplantan pacientes, como te digo, de la provincia de Neuquén y también de la provincia de Río Negro. Imagínate que nos da un flujo de pacientes muy grande. Claro. Y necesitamos al equipo que esté atrás de todo esto, porque también es cierto que uno ve lo que es el trasplante, ¿no? El número de pacientes que se trasplantan, pero atrás de eso hay una cantidad de pacientes que se tienen que estudiar para ingresar a la lista de espera de trasplante, y hay una lista de pacientes que es cada vez más grande, de pacientes que se trasplantaron y necesitan un seguimiento posterior. Entonces el trasplante también tiene toda una complejidad, ¿no? Aparte de la cantidad, del número de pacientes que logran hacer. Claro, ¿y el recurso humano profesional es suficiente el que tienen o necesitarían más? Siempre nosotros ya tenemos una solicitada que en la página del hospital y en la página de la Sociedad Argentina de Nefrología, en la que estamos solicitando que se nos incorporen más nefrólogos. La verdad que si se incorporara más personal capacitado, obviamente nos vendría mucho mejor. Venimos trabajando, se están haciendo los trasplantes hasta el momento, pero si vos me preguntás, está la solicitada y nos vendría bien que se incorpore más personal. Bien, perfecto. Doctor Maximiliano Ramírez, jefe de nefrología del Hospital Castro Rendón, muchísimas gracias por esta comunicación con Entretiempo acerca, del Día Mundial del Riñón, que se celebra este segundo jueves de marzo, que es, la posibilidad para concientizar sobre la importancia de cuidar la salud de los riñones todos los días. Sí, y una acotación solamente como para que las personas lo tengan en cuenta, que la enfermedad renal no da síntomas. Entonces no hay que esperar a tener algún síntoma, algún problema para ir a hacerse un control. Uno lo tiene que detectar a tiempo. Esto no es como una neumonía o algo más que te puede dar algún síntoma. Solamente uno lo detecta en general pesquisando, ¿sí? Haciendo análisis preventivos, sobre todo en quién, como comentábamos recién, personas diabéticas hipertensas, con sobrepeso, inmunocomprometidos o con familiares en diálisis. Ellos deberían tener un control anual de una función renal para quedarse tranquilo y que esté todo bien. La alteración o el riñón, como a veces se menciona, el riñón no duele, ¿sí? El riñón duele cuando tenés o una infección o un traumatismo, pero la insuficiencia renal muy raramente da dolor, por eso se le dice que es una enfermedad silenciosa y necesitamos que se hagan controles preventivamente. Bien. Perfecto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.